describamos al mercurio, porque esta declaración me parece tan irresponsable del ministro, y lo digo con mucho respeto. Tiene que ser contrastada con datos irrefutables. ¿Qué es el mercurio? El mercurio, también conocido como azogue, se usa, bueno, tiene múltiples usos. Uno de ellos es el termómetro, también en interruptores, en focos, pero uno de los usos más extendidos y más intensivos es el vinculado a la minería del oro. Para poder separar el oro que está muy fino en polvo, utilizan el mercurio para poder atraer, seleccionar estos pequeños granos de polvo de oro, y después se quema para poder separar el oro. Desafortunadamente, el mercurio es también una de las principales sustancias tóxicas a nivel mundial. Ha tenido que ocurrir una gran tragedia en Japón, en Minamata, el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, donde prácticamente toda una generación, un par de generaciones de un pueblo en el Japón prácticamente se han perdido, para que el mundo se dé cuenta de las dimensiones de este problema. Y es así que ha surgido un convenio, el convenio de Minamata, en el marco de Naciones Unidas, donde hay más de 100 estados miembros, que se propone eliminar progresivamente el uso del mercurio y controlarlo, ¿no? Bolivia es signatario de este convenio desde el 2012 y forma además este convenio parte de nuestra legislación desde el 2015. Ahí Bolivia se compromete a qué. Bolivia se compromete a progresivamente eliminar el uso del mercurio. Sin embargo, y eso es lo más irónico, firma el 2012, lo ratifica el 2015, pero desde el 2015 las importaciones legales de mercurio se disparan de un promedio de 10 toneladas por año que se importaban, se disparan a más de 160 y llegando a superar incluso las 200 toneladas, convirtiendo a Bolivia en el primer país importador de mercurio en todo el mundo. Ahora, ¿quién autoriza esta importación? Al haber, me imagino, un compromiso donde se apuesta a la fe del Estado, donde se dice Bolivia va a trabajar en reducir el uso de mercurio. Tiene que haber algún mandato, algún decreto que diga, ojo, que Bolivia está haciendo esto, se ha comprometido a eso, o nadie hizo esa norma para avisar, o nadie comunicó. Quiero pensar bien, o debo pensar mal. Desafortunadamente, piensa mal y acertarás. En el caso de Bolivia, el Estado boliviano sí tomó una medida muy interesante el año 2014. El 2014, es decir, antes de que entre en vigencia como norma boliviana el convenio de Minamata, realizó un estudio de línea base, compilando toda la Ya. información que se había elaborado sobre el tema del mercurio, y notando que era un problema importante, incluso identificando zonas de alto riesgo. Desafortunadamente, desde el 2015 no se han tomado prácticamente ninguna medida, incluso las mínimas que la propia normativa ambiental establece. Por normativa ambiental deberían quien usa mercurio, quien compra, quien importa, sacar una licencia para actividades con sustancia peligrosa, porque es así como está catalogado. Desafortunadamente, ningún importador lo hizo. Los mineros, muy pocos mineros tramitaron esa licencia y el control fue prácticamente nulo. Desde ese ¿Cuya entonces, responsabilidad es? ¿Es Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minería, la AJAM, las gobernaciones, todos? es en primera instancia el Ministerio de Medio Ambiente, que debería controlar estas licencias para actividades con sustancias peligrosas, y también tiene un rol significativo aduanas, que es parte del Ministerio de Economías, ¿no? Aduana debería también cumplir esta normativa, exigir estas cosas que establece la normativa boliviana para quienes importan, pero no lo hizo. A pesar de los reclamos, a pesar de las peticiones de informe realizadas por legisladores, justificaba que no había una norma específica que le diga que tengan que pedir un tipo de autorización, y permitió libremente la importación de mercurio.
es más fácil, o era hasta hace poco, más fácil importar mercurio que importar libros o medicamentos. ¿Cómo es posible esto? Explíquenos, por favor. Simplemente para poder importar mercurio tenía que ser una entidad constituida, un importador regular y pagar su arancel, nada más. Ese era el Qué único locura. requisito, pagar simplemente el arancel. En cambio, para importar un Ahora, medicamento, gran cantidad de requisitos. Ahora, hemos tenido varios reportes, varias entrevistas con algunas organizaciones que han sido parte de las demandas de la sociedad civil para que la justicia considere, por ejemplo, un objeto de derechos, de beneficiario de derechos al río Beni, y hemos también publicado varios estudios que se han hecho sobre la contaminación de mercurio en poblaciones ribereñas. ¿Sirve de algo este antecedente? ¿Esta gente puede reclamar de alguna medida? ¿Cómo se puede demostrar el daño que está ocasionando este abuso de uso de mercurio? Creo yo que es muy útil, es importante este tipo de acciones. En primera instancia, la información, múltiples estudios, como les digo, incluso desde el año 2000 el propio Estado boliviano los compiló en una sola informe de línea de base y posterior a eso han salido varios estudios. Algunos de los más preocupantes que hemos podido desarrollar con expertos de Colombia y organizaciones como Contiocapac acá en Bolivia, dan cuenta de que la región de Rurrenabaque es una de las más afectadas cuando ahí no hay minería, ¿no? Pero esto ha generado conciencia suficiente en la población, en la sociedad boliviana, es por esa la indignación por este tipo de declaraciones del ministro, que han generado atención y preocupación también de instancias internacionales de derechos humanos. El relator de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas ha mandado comunicados, ha estado presente manifestando la preocupación también en la Asamblea de Naciones Unidas y algo similar ha pasado con la CIDH. Estas acciones han hecho que el gobierno, por este tipo de presión, de alguna manera tome algunas medidas como un decreto supremo para hacer este registro de importadores y el inicio de un plan nacional de acción a inicios de este año. ¿Cómo vaya a avanzar eso? La verdad no sé. Nuestro Estado no está funcionando bien, ni siquiera la propia justicia, pero la presión de la sociedad civil por lo menos obliga a que den ciertos pasos. ¿Qué pasa con la ingesta de agua o la ingesta de peces que pueden estar contaminados? Estamos hablando de un peligro para no solamente la población ribereña, sino para cualquiera que consuma uno de estos pescados. Así es, ¿no? En primera instancia, algunos de los pueblos indígenas más vulnerables, como los Cejas, viven del pescado, no tienen acceso a otra fuente de proteína ni incluso de actividad económica, son pescadores innatos, entonces a ellos se les está afectando la vida por completo. La propia Defensoría del Pueblo ha caracterizado como un genocidio en el caso de este pueblo, ¿no? Y también esto afecta al conjunto de la población boliviana, porque el pescado del Claro. Amazonas es un pescado que lo consumimos todos los bolivianos, y en el caso muy particular de La Paz y la ciudad del Alto, son las ciudades a través de las cuales entran estas grandes cantidades de mercurio. Cómo se almacenan, cómo se reembasan, cómo se transportan, es algo que se desconoce por completo porque no hay control. En ese proceso puede haber grandes emisiones de mercurio que ya estén afectando a estas dos importantes ciudades de Bolivia. Y la pregunta del cierre, una vez que uno tiene, en el caso de los cejas, por ejemplo, tiene ya mercurio, detección de mercurio, por ejemplo, en el cabello de las mujeres, ¿ese daño es reversible? ¿Es irreversible? En el caso de las personas mayores es posible, es algo que se va revirtiendo, pero con mucho tiempo. Lo que hay que hacer es evitar el consumo de pescado y en el caso de estos pueblos indígenas eso es prácticamente imposible. Y existen además otro tipo de tratamientos especiales que obviamente son muy complejos y costosos. Pero lo más preocupante tiene que ver con las mujeres y, como les decía, con los niños.
El mercurio puede ocasionar daños en el sistema nervioso. A las personas eso nos puede afectar, pero el cerebro puede encontrar formas de reconstituir ciertas conexiones entre neuronas y de alguna manera recuperar habilidades. En el caso de los niños pequeños, especialmente los que están en la barriga de las mamás o lactantes, esos daños no se recuperan, son totalmente definitivos. En el mejor de los casos, ocasionan problemas de aprendizaje y en el peor de los casos pueden afectar el propio desarrollo físico de estos niños.